Muy buenos días, 2 de enero y tenemos ya la primera gran polémica del año alrededor de Europa y de la figura de Christine Lagarde, del Banco Central Europeo. Ojo, se lo cuento enseguida. Antes, acciones suben, sube también oro y plata con mucha fuerza, los bonos caen ante la perspectiva de que los beneficios empresariales por el crecimiento económico vayan a seguir siendo altos. Es decir, buena noticia sobre la marcha de la economía estadounidense que está impulsando las bolsas, y en Asia las está impulsando Samsung. Después de haber dicho su CEO, Samsung ha vuelto. La polémica está alrededor de una noticia de Financial Times que dice esta mañana, y que es un auténtico terremoto europeo, que el salario de Christine Lagarde es un 50% superior al que había revelado el Banco Central Europeo. Es la noticia que está dando vueltas por toda Europa alrededor de los más de 700.000 euros de salario que, según el Financial Times, habría tenido Christine Lagarde en 2024. 726.000 euros. Según los cálculos del Financial Times en su artículo, un 56% más que el salario básico de 466.000 divulgado por el Banco Central Europeo en su informe anual. El salario completo le llevaría, por ejemplo, entre otras cosas, a prácticamente multiplicar por 4 el de Jerome Powell de la Reserva Federal. Gana casi 4 veces más, según el cálculo del Financial Times, más que el presidente de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, cuyo salario está fijado por ley en $203.000, en 172.720 euros. Ojo, porque Fabio Di Masi, eurodiputado y presidente del partido populista de izquierda alemán BSW, ya ha empezado a poner adjetivo, ¿no? Dice que es escandaloso que el director ejecutivo del Deutsche Bank, que el director ejecutivo, ¿no?, del Banco Central Europeo, que la presidenta del Banco Central Europeo esté en un salario como este. Ojo, porque el movimiento viene a decir, bueno, entre otras cosas, que es el salario más alto de toda Europa, superando incluso al de Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen tiene un salario base que sería un 21% inferior al de Christine Lagarde. Es verdad que faltan datos, dice Financial Times, detallados y consolidados, pero los cálculos del Financial Times se basan en los informes anuales tanto del BCE como del BPI, así como un documento técnico que detalla las condiciones salariales de los altos funcionarios del Banco Central Europeo. El BIS, por ejemplo, el Banco Internacional de Pagos, se ha negado a hacer comentarios alrededor de, como les digo, lo que es la noticia que está causando un terremoto en el conjunto europeo, sobre todo viendo esa fotografía alrededor de una Christine Lagarde que tendría un salario de más de 700.000 euros, dato de 2024 según Financial Times, poniendo también una fotografía de tensión alrededor de la institución y de la figura de Christine Lagarde, ¿no?, en un entorno donde además durante los últimos años, ¿no?, incluso en la última década, ¿no?, ha ido sobrevolando la idea de que los políticos estaban mal pagados, ¿no? Pues los políticos, cuando entran en instituciones europeas, no es que estén mal pagados, sino que, bueno, aplíquenle ustedes el adjetivo a cómo es el sueldo, ¿no?, de Christine Lagarde, que ya les digo que incluso los datos que da Financial Times superarían, o el sueldo base sería de Ursula von der Leyen un 21% por abajo. Vamos a ver también si el Banco Central Europeo da alguna respuesta, que no la hemos visto todavía, pero Financial Times con esta noticia está causando un revuelo importante, un terremoto importante en el conjunto europeo. Ya les digo, sobre todo colateralmente, no solo en la figura de Lagarde, ¿no?, sino esa imagen que se va dando, ¿no?, a la ciudadanía de que los políticos entran a la política y no están bien pagados, pero no lo parece. Ya les digo, aquí en España, por ejemplo, tenemos casos, ¿no?, de puertas giratorias y demás, que lo que permiten es, bueno, sí, el sueldo igual de político no está mal, pero te pone en esa rampa de salida, ¿no?, alrededor de un sueldo que sí tiene luego unas salidas, una proyección muy importante para los políticos que siguen, ¿no?, en el entorno, en este caso, de instituciones
de instituciones europeas. Va a haber mucho lío en los próximos días, en las próximas semanas, alrededor de esta noticia de Financial Times, que pone encima de la mesa, como les digo, sobre todo esa no realidad, ¿no? Alrededor de que los políticos, en este caso ella no está como política, sino como persona en una institución europea, pero sí su pasado político y la llegada al Banco Central Europeo dejarían un camino alrededor de ello, ¿no? Alrededor de cómo los políticos pues sí que tienen una carrera política, una carrera en las instituciones muy potente en lo económico. Cuando dicen al ciudadano, oiga, es que no tenemos los mejores sueldos, bueno, pues depende del caso. El que consigue hacer carrera política sí tiene un buen sueldo. El otro elemento fundamental del día en Europa viene alrededor de lo que sucedió en el entorno europeo, de lo que sucedió en Suiza, con más de 40 muertos, ¿no? En ese desastre, ¿no? En esa tragedia que se vivió en Crans-Montana. Suiza ha declarado 5 días de luto nacional tras el incendio en el bar, que ha dejado más de 115 heridos y 40 muertos. Como les digo, una multitud se había reunido en el local de Crans-Montana, es un popular destino turístico, ¿no?, para celebrar la Nochevieja. El presidente Guy Parmelin ha declarado que la mayoría de los fallecidos eran jóvenes. No se conoce la causa del incendio, pero la policía sigue apuntando que fue un accidente, una tragedia, un desastre vivido en las últimas horas, que todavía tiene el eco y que lo va a tener durante toda la semana. El otro elemento fundamental viene de un Truth Social de Donald Trump. Ha dicho que en el caso de que haya una represión salvaje contra los ciudadanos que se están manifestando en Irán, entonces entrará y rescatará a esos ciudadanos. Varias personas han muerto en ese 5.º día de manifestaciones por la crisis económica, en lo que empieza a decirse que coge cuerpo, ¿no?, de revolución iraní. Los manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad en varias partes y los medios estatales ya dicen que al menos 3 personas murieron en la ciudad occidental de Afna, cuando una multitud intentó asaltar una comisaría. Pezeshkian, el presidente de Irán, ha dicho que su gobierno va a tomar medidas para resolver el problema de los medios de vida de la población y que quiere hacer algo para cambiarlo, pero se habla en Estados Unidos y en el conjunto, ¿no?, de Oriente Medio, de si lo que se está empezando a generar no es una revolución que pudiera acabar con el régimen iraní. Ya les digo, Trump ha publicado un Truth Social de unos minutos, en el que apuntaba que intervendría a Estados Unidos en el caso de que esas manifestaciones fueran reprimidas de una manera salvaje, y que por tanto ha dicho algo así como que iría a Estados Unidos a rescatar a esos manifestantes. En la parte empresarial llama mucho la atención la fotografía de Samsung. Ha dicho en las últimas horas su CEO, Samsung ha vuelto, y eso ha tirado a la bolsa de Corea del Sur un 2% arriba, y también a Samsung, marcando el camino alrededor de cómo el inicio de año, esta primera jornada, parece ser muy positiva para el inversor, tanto en el entorno de la renta variable como en el del oro y la plata. Ya les digo, en esta plata que está hoy teniendo también una subida muy importante. La figura del día vino ayer con el discurso de Zoran Mamdani. Prometió gobernar como un socialista democrático tras su investidura como alcalde en la ciudad de Nueva York. En esa ceremonia, el joven de 34 años, no lo olvidemos, también enfatizó la importancia de un transporte público, dijo. Y dijo que iba a gobernar de tal manera que no iba a pedir perdón, sino que iba a gobernar, que la gente había pedido un gobierno de un socialista democrático. Apuntó muy bien esta frase ante las palabras del comunista, ¿no? De lo de el comunista. Él ayer dijo, no, el socialista democrático. De tal manera que puso encima de la mesa en esa investidura cómo quiere poner un cambio muy importante en la manera en la que se gobierna Nueva York, que va a contraponerse a Donald Trump. Tenemos ante sí quizá el próximo gran choque, ¿no? Que igual no será Trump-Mamdani, pero sí será el que venga después de Trump-Mamdani si los demócratas no consiguen alinear una opción más centrada, ¿no? Y lo que va cogiendo cuerpo es la búsqueda del extremo contrario, ¿no? En este caso, lo que dice Mamdani, un socialista democrático, o como Trump y los republicanos le están calificando, ¿no? Que es directamente como un comunista. Las palabras de Mamdani ayer, por ejemplo, nombrando también a Mike Flynn
como comisionado del transporte para intentar buscar para todos los neoyorquinos jóvenes la solución de un transporte gratuito público que paguen quién, pues se pueden imaginar, los ultra ricos. Y luego esta parte de ultra ricos viene a reposicionar, ¿no? Se habla mucho ya de una huida hacia Miami, Florida, que empezaría a situarse, ¿no? Como una alternativa tanto para Los Ángeles, ¿no? Donde hemos visto como Peter Thiel, una de sus principales compañías, cambiaba antes del fin de año, ¿no? Esa residencia fiscal a Miami, a Florida, y también donde mucha gente también de Estados Unidos, de Nueva York, perdón, estarían cambiando esa residencia a Florida, posicionándose Florida como una alternativa tanto a Los Ángeles, en el tema impositivo, como a la opción de que Mamdani sea un problema también para el capital, ¿no? Para el dinero, para el movimiento de una solución comunista, socialista, democrático, ¿no? Como está queriendo posicionarse Mamdani en este entorno. Un inicio de año que parece que sale con tranquilidad, ¿no? Con subidas, olvidando al final del 2025, que fue muy tenso en los mercados. Vamos a ver cuánto nos aguanta, porque es verdad que, por ejemplo, los bonos sí que nos están mostrando un camino de caída del valor del bono, de subida de la rentabilidad, sobre todo en el 30 años, ¿no? En torno del 4,88, y también del 10 años americano, que nos está marcando el camino de que siga habiendo una tensión, de que hay una tensión alrededor de lo que puede suceder con la economía en este 2026, que les recuerdo otra vez, es año de midterm, y no es un buen año para el inversor, un año de midterm. Buen día, buen negocio.